Hiciste todo lo que te dijeron. Te sumaste al NoFap, hiciste un curso de seducción, borraste aplicaciones, te descargaste bloqueadores de páginas, hiciste ejercicio, leíste la Biblia o libros de estoicismo. Y aún así, después de 3 o 4 semanas, volviste a caer. Y la pregunta que hoy te quiero hacer no es por qué te falta disciplina. De hecho, tenés una disciplina brutal para ganar dinero, para entrenar, para liderar tu empresa o tu familia. Tenés disciplina para todo excepto para esto. Hoy no vengo a pedirte que seas mucho más fuerte. Vengo a explicarte por qué tu enfoque actual de querer dejarlo, irónicamente, es lo que hoy te mantiene atrapado en este ciclo constante de fracaso. La sociedad y el mercado te vendió la idea de la fuerza de voluntad, diciéndote, tenés que ser más fuerte, tenés que aguantarte esas ganas, pero eso solo se enfoca en la superficie del problema. Es como intentar sostener una represa que se está rompiendo usando solo tus manos. Tarde o temprano te vas a cansar y el agua te va a arrastrar. Estás gastando toda esa energía de cambio en reprimirte cuando tu cerebro está configurado para buscar. Por eso hoy quiero compartirte 5 soluciones que no funcionan y que fracasan o que intentaste para querer dejar la lujuria y poder controlarte, pero que terminan fracasando. Para que entiendas que el problema en sí no sos vos, sino es el método que utilizaste para querer cambiar esta situación. Y lo que te falta es entender primero esto, por supuesto, y después empezar a aplicar un sistema y una estructura clara que te empuje a sostener este cambio en el largo plazo. Después de explicarte estas 5 soluciones que no funcionan, te voy a explicar cuál es mi método y, por supuesto, ver cómo te puedo ayudar. La primera solución que no funciona es la típica de los bloqueadores. Acá yo pongo, por ejemplo, bajarte o descargarte aplicaciones para bloquear ciertas páginas o desinstalar ciertas aplicaciones, redes sociales o cualquier otro tipo de aplicación que te genere una distracción, o simplemente estar reprimiendo, pero cambiando un poco, queriendo cambiar el algoritmo, pero sin cambiarlo. Yo lo llamo de esa manera. ¿Por qué? Porque básicamente el algoritmo del teléfono, que todos lo conocemos, que cuanto más ves algo, más te lo muestra, y cuanto menos ves algo, te lo saca. Nuestro cerebro funciona igual. Entonces, estamos preparados para cambiar ambos algoritmos. El tema es que haciendo esto, lo único que vas a hacer es cambiar un poco el algoritmo de tu teléfono, pero tu algoritmo interno, que es lo más importante, sigue operando de la misma manera. Entonces, cuando no le das lo que quiere, ese algoritmo interno, mental de tu cerebro, vas a volver justamente a esto. Vas a encontrar excusas y justificaciones para ver otra aplicación, para descargarte otra, para ver otra oportunidad, o bien vas a decir, esto no me funciona, y volvés tus pasos hacia atrás. Entonces, estos bloqueadores, descargarte páginas o desinstalar aplicaciones, son todas cosas que funcionan como un analgésico temporal sobre un conflicto. Yo siempre doy este mismo ejemplo y va a aplicar para todo lo que te voy a explicar hoy. Es como que vos tengas un dolor de cabeza, ¿sí? Me duele la cabeza, me tomo un analgésico, se me va el dolor de cabeza. Ok, se me va durante el tiempo que consuma ese analgésico, durante 4, 5, 6, 8 horas. Ahora, cuando termine ese efecto, ¿qué pasa? ¿Me va a volver a doler la cabeza o no? Probablemente sí. Si te vuelve a doler, volvés a tomar otro analgésico. Ok, ¿se me va el dolor de cabeza? No. ¿Vas a seguir tomando analgésicos toda tu vida o vas a ir a la profundidad del problema? Esto es como tomarte un analgésico todos los días de tu vida, cuando en verdad tenés que atacar el problema en sí. Quizás el problema es que tenés un virus o que tenés una contractura o hay un problema detrás de ese dolor de cabeza. El dolor de cabeza, como la lujuria, es el síntoma de un problema mucho más profundo. Entonces, esto es un analgésico que te da cierta tranquilidad durante un tiempo, pero cuando ya el dolor te sobrepasa, por supuesto vas a volver a recaer. Y eso es lo que pasa en general en la semana 3 o 4 o a los 2 o 3 meses después de que esto te funcionó, pero en el fondo no solucionó el problema. Lo segundo que no funciona es apelar a la fuerza de voluntad o a la disciplina, un poco lo que decíamos anteriormente. ¿Qué englobo acá en lo que es la fuerza de voluntad? Básicamente es que vos lo querés cambiar con conductas, ¿sí? Vos querés ser más estoico, querés ser más resiliente, querés ser más fuerte, querés ser más agresivo y buscás querer cambiar un problema que es de identidad
porque acá es tu identidad, que sos un hombre lujurioso, sos un hombre femenino, sos un niño caprichoso, queriéndolo cambiar con conductas. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un problema de identidad, que eso es lo que tenés que trabajar, como acá tenés que trabajar el problema de fondo, acá tenés que trabajar tu identidad, que en general es el problema de fondo, ahora después lo vamos a ver, estás queriendo cambiar a través de tus conductas. Entonces, ok, voy a aguantar los días, voy a contar en el calendario cuántos días voy. Acá es donde, por ejemplo, digo lo del NoFap. Cuento los días en el calendario. Tengo que cumplir este objetivo de un mes completo de no masturbarme y ver porno. Y cuando llega el día 30 del mes, ya está, se te terminó. Entonces, esta fuerza de voluntad es un recurso finito, se termina acabando, se termina disolviendo, porque estás atacando una conducta y no el problema de identidad. Acá el problema es mucho más profundo, es un problema de quién sos cuando nadie te ve. No es qué tenés que hacer, sino es quién sos. Entonces la fuerza de voluntad te va a servir durante un tiempo, porque probablemente en septiembre, es el mes de NoFap, vas a hacerlo, y después, ¿qué? En los otros 11 meses vas a seguir siendo lo mismo. Entonces, ¿te sirvió o no te sirvió? ¿Tiene cierto criterio? Obviamente que puede aportarte algo, pero en general no sirve para nada, porque te da cierto alivio temporario, pero como te decía anteriormente, no resuelve el problema de fondo. La tercera solución que no funciona es la terapia clásica. Acá, obviamente, la psicología, ¿sí? Todo lo que esté relacionado con la psicología, obviamente. Ahora, acá me dirán, bueno, pero la psicología funciona, ¿qué opinás? A mí me encanta la psicología, mucho de lo que hago en mi programa o de lo que comparto en mi contenido está y tiene sustento psicológico. Ahora, ¿cuál es el problema con la psicología? Que la psicología clásica no está preparada para solucionar el problema de ver porno o de ser lujurioso. Por dos grandes motivos. Primero, que la mayoría de la psicología está emparentada a no diferenciar entre hombres y mujeres. Primero, que no está, como es mucha bibliografía de la psicología moderna, está sustentada sobre psicología de hace 100 años atrás, en la que el porno o la lujuria no era un problema tan grave como hoy, le falta sustento. Entonces, un psicólogo que se formó con la psicología de hace 100 años no tiene los recursos para poder ayudarte. Eso como primer término. Segundo, que la mayoría, si fuiste un psicólogo hombre, que en general no lo hacen, los hombres que quieren cambiar esto, ahora vamos con eso, esos hombres probablemente hagan lo mismo que vos. Probablemente vean porno, probablemente sean infieles, probablemente tengan sexo sin control, probablemente paguen prostitución, probablemente se masturben después de tener una sesión con vos o antes de tener una sesión con vos. Entonces, ¿cómo te van a ayudar si ellos ni siquiera pudieron cambiarlo en ellos mismos? Entonces, esa incongruencia se nota a la hora de querer ayudar y se nota a la hora de querer genuinamente ayudar. Ese es el tema número 2 con la psicología. Y el 3, ¿sí? Vamos a decirlo, 1, lo que decía la de los años, ¿sí? Vamos a poner en años, que tiene bibliografía vieja. 2, que la congruencia, vamos a decirlo con eso, con la congruencia, de que ellos mismos no lo lograron. Y lo tercero, creo que esto es lo más importante también, es que la mayoría de los hombres que van a un psicólogo para querer cambiar esto, porque me lo compartieron muchos de ustedes y muchos de mis alumnos me lo comparten también, es que van a una psicóloga, mujer. ¿Y qué pasa con esto? Esto lo identifiqué hace muy poco, porque me lo repitieron bastante. Si vos vas a una psicóloga mujer, pasan dos cosas. Pasa primero que no te va a entender, no vas a ver empatía. Vos inconscientemente sabés que no va a empatizar con vos porque no está viviendo lo mismo que vos. Un hombre no se comporta igual que una mujer. En general las mujeres no ven porno porque no son tan visuales como nosotros, son más auditivas, leen novelas o escuchan telenovelas. Nosotros vemos eso y se nos prende todo el cuerpo. Las mujeres no funcionan así. Entonces, es muy difícil que te entienda realmente cómo es hacer eso, cómo estar atrapado en esa sobreestimulación e hipersexualización. Eso, primer término. Entonces, sentimos que no nos va a entender. Y lo otro es que te da vergüenza, probablemente, decirle y contarle todo lo que haces. Contarle todo lo que ves porno, qué tipo de porno ves, que sos infiel, que pagas prostitución. Probablemente te dé vergüenza. Y encima, también seguramente esa psicóloga está buena a tus ojos, es atractiva y te genera cierta lujuria. Entonces, ¿cómo te va a ayudar si no te puede ayudar? ¿Y qué pasa? ¿Por qué pasa esto de la elección de una mujer como psicóloga?
Pasa porque en el fondo no lo querés cambiar. Entonces te terminás autosaboteando eligiendo una mujer para que no empatice y para no contarle. Y como no le contás, vos sabés que estás mejorando otras áreas. Está perfecto si vos vas a una psicóloga y atendés otras áreas de tu vida y te ayuda. Por mí eso está ok, no tengo problema. Me parece que puede ser saludable siempre y cuando te convenga y te sirva. Ahora, para querer cambiar esto no te va a servir. Porque estos 3 puntos, terminan siendo la mejor excusa para creer que estás cambiando, pero en verdad seguís repitiendo el mismo ciclo. Entonces, esta excusa, esta terapia clásica, es la que hoy probablemente te dé la expectativa de que estás mejorando, pero en verdad seguís en el mismo lugar. La cuarta solución que no funciona es la de los hábitos de bienestar. Yo acá, por ejemplo, hablo de meditación también inclusive, que ahora no me caigan con esto, voy a explicarlo bien. Meditar, hacer yoga, entrenar, ¿sí? Comer bien, ayunar, vamos a poner entrenar, ayunar y todo. ¿Qué pasa con todo esto? Vos estás empezando a cambiar tus hábitos, quizás antes no meditabas, quizás antes no entrenabas, quizás antes no ayunabas, quizás antes tomabas alcohol, comías mal, fumabas o lo que sea, y lo empezaste a dejar. Perfecto, te invito a que sigas así y a que sigas mejorando. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno quiere dejar la lujuria y se mete en estos hábitos pueden ser la trampa que hoy te mantienen estancado. ¿Por qué? Porque vos vas a estar mejor, porque esto te va a ser mejor, meditar te hace mejor, entrenar te hace mejor, ayunar te hace mejor, tener buenos hábitos de sueño, lo que vos quieras, rutinas y demás, está bueno y te va a ayudar a estar mejor. Y vos, si sentís esa diferencia entre tengo malos hábitos y tengo la lujuria en mi vida, paso a tener lujuria en mi vida, pero buenos hábitos, te vas a sentir mejor y vas a sentir que lo estás controlando en cierto punto. Y te vas a justificar diciéndote, ok, hago todo esto bien, pero bueno, lo otro lo dejo para después. Y después es un año, son 2, son 3, son 5, son 10, y quizás se te pasa la vida y seguís en el mismo lugar. Y esto es lo que yo llamo ser un adicto funcional. ¿Qué es ser un adicto funcional? Un adicto funcional es aquel que, inclusive haciendo las cosas bien, se justifica. Un adicto funcional es el que entrena todos los días, el que trabaja todos los días, el que tiene su familia, el que se relaciona con todo el mundo, el que viaja, hace cosas. Pero esos hábitos, que son saludables, los utiliza para escapar y para evadir el problema. Entonces, vos con estos buenos hábitos, lo que estás haciendo es evadiendo el problema. Lo que antes evadías con más porno, con malos hábitos, con comida, con salidas, con fiesta, con alcohol, lo que sea, hoy lo tapás con buenos hábitos. Entonces, estos hábitos hoy te terminan llevando a actuar como un adicto funcional. Te doy un ejemplo. Yo hace 5 o 6 años atrás, yo entrené toda mi vida, entrené hace 20 años. Pero en un momento de mi vida llegué a entrenar doble o triple turno todas las semanas. Entrenaba a la mañana, a la tarde y a la noche. ¿Por qué? ¿Porque lo necesitaba? No, lo hacía porque no quería asumir mi problema. Entonces lo hice durante mucho tiempo y estaba escapando. Entonces yo salía de viaje, me juntaba a cenar, iba a entrenar y hacía cosas para escapar de mi problema. Obviamente, eso es mejor que drogarme, que tomar alcohol a las 5 de la tarde. Obviamente era mejor irme a entrenar que tomar alcohol a las 5 de la tarde. Pero el problema sigue estando igual. Vuelvo a lo mismo. Estás resolviendo la superficie del problema y no la profundidad del problema. Entonces, que vos cambies todo esto te va a llevar a ser un adicto funcional. Te puede pasar con el trabajo, con las relaciones también inclusive, no solamente con los buenos hábitos saludables. Y cuando vos estás cambiando y aplicás estos hábitos, caes en la trampa. Y eso es lo que no te tiene que pasar. Entender que los hábitos los tenés que hacer, pero tienen que tener un criterio, tienen que tener un propósito. Si estos hábitos tienen un propósito, buenísimo. Pero si el propósito es escapar de tus problemas, vas a seguir estando en el mismo lugar. Y te vuelvo a repetir lo mismo. Tenés que trabajar la profundidad del problema y no la superficie. Y la quinta y última solución que no funciona es la que llamo la sobreinformación. Acá es donde, por ejemplo, hablo de los cursos de seducción, donde, por ejemplo, hablamos de la religión o de la Biblia, donde hablamos, por ejemplo, de la seducción, de las habilidades sociales, del NoFap, de todas estas cuestiones, del estoicismo inclusive. Son todas cosas
que te dan información. Está bien que vos leas estas cosas y que vos te nutras de toda esta información porque te sirve, obviamente, tener habilidades sociales, saber vender, saber seducir, hablar de leer la Biblia, nutrirte del estoicismo, de leer libros de desarrollo personal, ¿sí? Libros de desarrollo personal también inclusive. Todo esto es información muy valiosa. Yo lo he hecho, yo he aprendido mucho de estas cosas. Ahora, esto muchas veces es la excusa para no hacerte cargo de la represión emocional que hoy estás viviendo. Todo esto lo que hace es opacar una represión emocional. Vos te reprimís emocionalmente y como te reprimís emocionalmente, terminás recayendo en el mismo lugar. Acá te doy un ejemplo. Un alumno mío que trabaja en mi mentoría 1 a 1, cuando vino a mí la primera reunión me dijo, mirá, vengo hace años con esto y yo he pagado otros coach de NoFap para dejar de ver porno y de masturbarme, que durante un tiempo me ayudaron. Pero cuando volví a caer, le pregunté a ese coach y le dije, mirá, volví a caer, ¿qué puedo hacer? Y la respuesta, que no me sorprendió, pero me sorprendió a la vez, era, tenés que salir a buscar más mujeres, tenés que dejar de reprimirte, tenés que ser más sociable, tenés que tener más citas. ¿Y qué pasa con eso? ¿Vas a dejar de reprimirte? Puede ser. ¿Vas a dejar de ver porno y masturbarte? Probablemente, durante un tiempo. Pero después vas a volver a lo mismo. Incluso peor. ¿Por qué? Porque que vos pases de reprimirte, de ver porno, de masturbarte y de no salir o de no animarte a hablarle a mujeres en la calle, por ejemplo, a ser promiscuo, esa es la trampa de lo que yo llamo ser accesible y no atractivo. Porque te quieren vender que te vuelvas un hombre atractivo, pero en verdad, en el fondo, te están volviendo un hombre accesible. ¿Qué pasa? También otro alumno me ha comentado, y esa fue un poco mi historia personal también. Yo al principio, en mi adolescencia, entre los 15 y los 20 años, yo no tenía éxito con las mujeres. Es una realidad. No tenía éxito con las mujeres, me iba muy bien y eso me frustraba mucho. Empecé a entrenar, empecé a ganar confianza, a mejorar mi autoestima, positivo por supuesto, un poco relacionado a lo del hábito funcional, y a los 20, 21 años, de repente me empezó a ir bien. Me empezó a ir bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y me terminé creyendo ese cuento, entonces pasé de ver porno y de masturbarme a ser promiscuo, a tener sexo descontrolado, pero seguía viendo porno y masturbándome en una menor medida. Mi problema no fue este, pero sí el sexo descontrolado. Entonces, ser promiscuo, sentirte deseado, como me han dicho algunos alumnos míos, no es el camino. Que vos te sientas deseado, te sientas atractivo, te sientas más seductor, te vuelve un hombre accesible. Y ser un hombre accesible es un hombre que no sabe decir que no sabe poner límites, no es un hombre atractivo. Un hombre atractivo es un hombre que tiene autocontrol, que ahora te voy a decir por qué te decía cuál era la solución a todo esto. Un hombre realmente que se domina es un hombre con autocontrol. Y el verdadero autocontrol es poder hacer algo y elegir no hacerlo. Poder hacer algo y que no elijas hacerlo. Ese es el verdadero autocontrol. No decirle que sí a todo porque simplemente puedo o porque si no le digo que no voy a recaer en el porno. Muchas veces ese es el pensamiento. Yo voy a salir con un montón de mujeres, decirles que sí a todas, porque si hago eso voy a estar menos reprimido y no voy a ver porno y masturbarte. Es un error, porque ante la primera frustración, primera emoción negativa, vas a volver a recaer. Y vas a volver a intentar alguna de estas soluciones en algún punto de la historia, vas a intentar otra vez otras cosas. Entonces, en general, no es que estás utilizando una solución que no funciona. Quizás estás utilizando 2 o 3 o 4 o 5 o todas, ¿sí? Entonces, quiero leerte en comentarios que me digas cuáles de estas soluciones intentaste, cuáles no, cuáles te funcionaron, cuáles sí, cuáles estás aplicando hoy y sentís que te funcionan, pero en el fondo no. Como te decía, la solución es tener un autocontrol real. Y para tener un autocontrol real en tu vida, primero te tenés que conocer. En mi método, en mi programa, trabajamos con 3 pilares. Autoconocimiento en la base, el autocontrol en el medio y el liderazgo en la punta justamente del método. ¿Cómo funciona? Igual te voy a dejar un enlace en la descripción con un video explicándote bien todo esto, cómo funciona y cómo está estructurado mi método y mi programa. Te invito a que lo veas o que agendes una llamada 1 a 1 conmigo para que nos conozcamos y veamos cómo armar un plan de acción acorde a tu situación. Ahora, estos 3 pilares, para que vos tengas autocontrol, primero te tenés que conocer. Cuanto más te conozcas, a través de entender todo esto y de ir a la profundidad del problema,
ir a la raíz y al origen del conflicto, vas a empezar a conocerte mucho más, a reprogramar ciertas creencias y en base a eso vas a empezar a controlarte, vas a gestionar mejor tus emociones, vas a dominar mejor tus impulsos y de esta manera vas a empezar a tomar mejores decisiones, que es la punta de la pirámide del liderazgo. Para que vos tomes buenas y mejores decisiones, primero te tenés que conocer, después te tenés que controlar, reprogramarte de cierto aspecto, gestionar mejor tus emociones, gestionar mejor tus impulsos y efectivamente toda esa energía, todo ese tiempo, todo este tiempo, energía, dinero o enfoque que le dedicaste a esto, si se lo dedicas a conocerte y a controlarte, a hacer este trabajo de profundidad, inevitablemente vas a tomar mejores decisiones. Entonces te invito a que puedas hacer este trabajo. En mi canal hay un montón de información respecto a eso. Puedes chequearlo, suscribirte al canal y comerte toda la información, por supuesto. Ahora, si quieres un acompañamiento genuino, de alguien que realmente lo pudo lograr, como fue mi caso, que me llevó 3 años dejar la lujuria, y que hoy ayuda a otros hombres a justamente dejar la lujuria y reconstruirse como un hombre masculino, te invito a que veas el video, a que agendes una llamada, que veamos cómo te puedo ayudar, cómo podemos trabajar juntos y que por supuesto veas que todo esto que intentaste en cierto aspecto es la oportunidad para querer cambiar. Vas a ver que esto en el fondo no te va a servir. Si lo estás intentando, te invito a que lo termines. Si estás en un proceso, no me creas, inténtalo. Quizás en 1, 2, 3, 5 meses, un año, vas a volver a ver este video o vas a recordar este video y vas a decir, mirá, Alan tenía razón, te lo puedo asegurar, confía. Si no, tenés la oportunidad de hacerlo. ¿Te puedes equivocar? Obvio, yo me equivoco un montón de veces. ¿Estás dispuesto a equivocarte? Buenísimo. Si querés cambiar, te querés comprometer y querés profundizar sobre estas cosas y ver cómo te puedo ayudar, te invito a que agendes, a que veas el video, que te suscribas al canal, te leo en comentarios por supuesto, que tengas una gran semana y nos vemos en el próximo video.